Chimamanda Ngozi Adichie nos habla de los peligros de la historia única. La historia única o el relato único es el hecho de conocer únicamente una parte de la historia occidental en este caso, y creer que esa historia es universal, es decir, es la historia en mayúsculas. Hoy vamos a empezar hablando del relato único que está muy vinculado al eurocentrismo. El relato único es aquella historia que se nos cuenta como si fuera la historia universal, como si fuera la historia de todos los pueblos y de todas las regiones, cuando realmente es la historia de una pequeña región del mundo, Occidente, y más concretamente Europa. La historia que se nos ha explicado en la escuela, la historia que conocemos hoy en día, es la historia de una sola parte del mundo. Es la historia de Occidente, y sin embargo tendimos a entender que esta es la historia en mayúscula, y además que es la historia universal, es decir, que es la historia que define a todos los pueblos y a todas las regiones, cuando eso no es así, cuando simplemente estamos hablando de una pequeña parte de la historia que viene dada de una región en concreto. El eurocentrismo es un obstáculo que tenemos para conocer la historia de manera múltiple, de manera rica, de manera compleja, que es lo que es. El eurocentrismo puede ser una actitud, una ideología, una perspectiva desde la cual tú miras la historia, viendo a Europa como el eje central, o dicho de otra manera, viendo a Europa como el ombligo del mundo, como si fuera la protagonista de esta película. Por eso, cuando pensamos en los grandes clásicos universales, pensamos en Homero, pensamos en Shakespeare o pensamos en Cervantes. No solo estoy hablando de la historia, estoy hablando también de otras capas de la vida humana y del crecimiento y del desarrollo humano, como la literatura, como la filosofía, como la economía, como el urbanismo o como muchas otras capas de la vida. Si únicamente conocemos todos aquellos avances tecnológicos, científicos, todos aquellos grandes clásicos de la literatura, ¿no? O aquellos grandes pensadores filósofos, creemos que ese crecimiento espiritual y ese crecimiento también material proviene únicamente de una parte del mundo, en este caso de Europa o de Occidente, mejor dicho. Y en cambio nos olvidamos de todo el crecimiento intelectual, de todo el pensamiento filosófico, de toda la escritura, tanto oral como escrita, que pertenece a otros territorios y que durante muchísimos siglos, incluso antes que en el mismo Occidente, se ha cultivado de manera rica y de manera compleja también. Es importante que podamos ver que no existe una única historia, así como no existe una única filosofía, una única literatura, una única ciencia o un único modelo económico. Existen múltiples. Y estos no solo se han desarrollado aquí en Europa, sino que provienen de muchos otros territorios, de América Latina, de África, de Asia. Y eso es importante que seamos conscientes que existe, que está ahí y que hay muchísimo de lo cual aprender. De otra manera, nos creeremos que el avance tecnológico, ¿no? Esta idea de progreso, este mito del progreso, es algo que tiene únicamente que ver con el desarrollo intelectual de Europa, cuando eso no es así. Veamos casos en los que claramente podremos ver este eurocentrismo. Este mapa de aquí es el que mayoritariamente conocemos desde Europa, porque sitúa a Europa en el centro, y yo diría incluso que es el que más se conoce y el que más se comparte a nivel mundial. Un segundo ejemplo, y esto tiene que ver con nuestra educación y con lo que hemos aprendido en la escuela, es por qué cuando pensamos en la historia de África como continente, pensamos únicamente en los esclavos y en todo ese proceso colonial y de esclavización que existió. ¿Por qué solo pensamos en eso? Porque seguramente es lo único que se nos ha enseñado sobre este continente, desconociendo cuáles son los epistemas, los sistemas económicos que se han desarrollado, la filosofía, la literatura y muchas otras áreas de conocimiento. Chimamanda en esta TED Talk nos habla de un término, el término Enkali, que significa tener el poder de, y es una palabra Igbo que significa ser más grande que otro. Entonces ella nos dice que la manera en la que se narra una historia, en cómo se narra esa historia, en cuántas veces se narra esa historia y de en qué momento se cuenta esa historia, define mucho a la persona que tiene ese poder. Entonces el Enkali es la capacidad que tendría una persona o un pueblo, en este caso Occidente, de contar una historia, de contarla como quiera contar esa historia, de contarla a quien quiera contarla, de contarla cuando quiera contarla y de contarla cuantas veces quiera contarla hasta convertirse en la historia de ese territorio, hasta definir a un pueblo. Y ella nos dice muy claramente, no es lo mismo comenzar la historia hablando de las flechas de los indígenas que hablando del desembarco de los españoles.